Estimados amigos, nos da mucho gusto saludarles y participarles a ustedes la importancia de mantenernos vigentes respecto a la información, sobre todo en este caso cuando se habla de pronósticos o tendencias para la operación de los centros de datos en 2021. En esta ocasión les resumimos un análisis desarrollado por el área de inteligencia del Optime Institute. En particular, en este caso, realizado por Rhonda Acierto, que es la vicepresidenta de investigación del Optime Institute, y como siempre contando con el apoyo de Andy Lawrence, quien es el director ejecutivo de investigación del propio instituto. Esta revisión por parte del Optime Institute acerca de algunas de las principales tendencias en la operación de centros de datos para el 2021 realmente revelan un sector muy vibrante que está creciendo especialmente en el perímetro o el límite, el edge computing, y que adopta cada vez más nuevas innovaciones. También se está entrando en una fase de reevaluación en cuanto a la infraestructura, sobre todo en lo que tiene que ver a la rendición de cuentas de servicios en términos reales de la resiliencia de la infraestructura y de los resultados materiales orientados hacia la sustentabilidad ambiental. Esta dinámica sectorial del desarrollo del mercado en cuanto a innovaciones, retos y oportunidades que se brindan en 2021, durante una recesión macroeconómica que nos aqueja sin lugar a dudas, el sector crítico de la infraestructura digital continúa expandiéndose y atrayendo niveles envidiables de nuevas inversiones. La continua creación de nuevos centros de datos y redes está siendo impulsada en gran medida por la nube, por la operación en la nube, hospedadas ahí mismo, así como la configuración de otras cargas de trabajo como servicio, a medida que mayor número de empresas buscan de alguna manera externalizar más las operaciones de sus tecnologías de la información. Sin embargo, este outsourcing, para muchos administradores, la pandemia de la COVID-19 ha forzado a hacer, como hacíamos, una reevaluación de estrategias y en particular de los niveles de riesgo. La dependencia de la economía mundial en la operación de las tecnologías de información está creciendo sustancialmente, lo que significa que cada vez más servicios digitales y la propia infraestructura digital que los soporta son cada vez más críticos. Esto está llamando la atención de un número cada vez mayor de clientes, gobiernos y entidades normativas simultáneamente. Esta preocupación es acerca de la resiliencia y el impacto del cambio climático, que sin lugar a dudas serán algunos de los peligros que los administradores de TI y de los centros de datos deben enfrentar con éxito. Este año y los años subsecuentes también ofrecen nuevas oportunidades. La propia informática al borde o de edge computing, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en innovaciones de hardware y software prometen una mayor eficiencia y agilidad operativa. Este análisis que presentamos a ustedes, elaborado por el Optime Institute Intelligence, ofrece una descripción acerca de las 5 grandes tendencias de la infraestructura digital en el 2021. Esto demuestra un sector que se está expandiendo con confianza de maneras nuevas y creativas. También se apunta hacia una próxima fase emergente de madurez del sector propio que dará lugar a una mayor complejidad y que requerirá mayor responsabilidad. Revisemos ahora la tendencia 1, que es la responsabilidad, que resulta el nuevo imperativo. Las empresas lo que quieren tener son más operaciones en la nube y mayor agilidad, pero no pueden de alguna manera realizar un outsourcing de por ejemplo, la responsabilidad relacionada con incidentes por interrupciones, brechas de seguridad
o incluso en los próximos años por las emisiones de carbono. Para 2021 estamos viendo el desarrollo de las tecnologías de la información a nivel híbrido, con cargas de trabajo que se operan tanto dentro de los centros de datos como fuera de estas instalaciones. Y esta tendencia seguirá dominando, pero las inversiones se verán cada vez más limitadas y moldeadas por la necesidad de una mayor transparencia, supervisión y rendición de cuentas. Definitivamente se invertirá más dinero en la operación en la nube y en otros servicios, así como en la operación o implementación de centros de datos locales. Las empresas requieren más operación en la nube, más agilidad y utilizar más el outsourcing como una estrategia. Pero para avanzar necesitarán mayor transparencia, como ya comentábamos, y rendición de cuentas. En lo concerniente al outsourcing, es muy importante considerar la operación de la capacidad del centro de datos, que resulta la piedra angular de muchas estrategias de transformación digital, ¿sí? Que tiene que ver casi con la mayoría de las grandes empresas que de alguna manera piensan diseminar sus cargas de trabajo entre sus propios centros de datos, sitios de colocation y lugares en la nube pública a nivel digital. Pero si preguntamos a cualquier regulador o a cualquier director operativo de cualquiera una de estas empresas, ellos realmente no pueden considerar hacer un outsourcing de la responsabilidad, como ya comentábamos, por incidentes de interrupciones, brechas de seguridad o incluso, como ya comentábamos, sin lugar a dudas, en los próximos años se verán penalizaciones por las altas emisiones de carbono. Los directores de tecnologías de la información, los jefes de tecnologías y otros directores operativos lo sabían desde hace 3 o 4 años. El cambio de las cargas de trabajo es muy importante. Debemos tener en cuenta lo que nos indica esta gráfica número 1, que tiene que ver cómo se piensan los administradores de los centros de cómputo que en el futuro cercano, cómo operarán las cargas de trabajo en los centros de datos a nivel local. La pregunta que se realizó a un universo en 2020 de 390 ingenieros administradores de centros de datos, la pregunta fue básicamente, aproximadamente, ¿qué porcentaje del total de tecnologías de la información en la operación de su organización describiría que se operará en los siguientes entornos actuales de las propias tecnologías de información en comparación con los escenarios de hace 2 años atrás? Y en total, el total de respuestas, como bien dice, en cada año sumó el 100%, y de acuerdo a este espectro, con estos porcentajes vemos que se analizaron los diferentes porcentajes, que el más grande en niveles de 58% en 2020 y 54% en 2022 fueron los centros de datos corporativos. Más adelante, con un 6% en 2020 y un 4% en 2022, los closets de servidores, con un 6% y un 4%, 5%, perdón, respectivamente en 2020 y 2022, los microdata centers, y así sucesivamente los sitios de colocations, los sitios de red de nube pública, el hosteo y el software como un servicio. Pero, ¿cuáles son los factores comunes que se orientan hacia el outsourcing, para los servicios terciarios en los centros de datos? En primer lugar, el costo, ya que el outsourcing puede reducir los costos a corto y mediano plazo para las organizaciones nacidas en una nube pública o en un data center de colocation. Normalmente resulta demasiado caro moverse hacia un centro de datos empresarial, privado o propio. La asignación de costos. El outsourcing desplaza las
las asignaciones de costos del CAPEX a modelos de OPEX más repetibles y más eficientes. En cuanto a la agilidad y flexibilidad de las tecnologías de la información, el outsourcing proporciona la capacidad de adaptarse de una manera fácil y rápida a las necesidades cambiantes de capacidad sin la carga de administrar toda la gama o la pila de tecnologías de la información en los aplicativos. La TI solo se puede utilizar durante la duración de un proyecto, por ejemplo, para pruebas y desarrollo. Otro tema importante es el acceso a los recursos. Los terciarios subcontratados pueden proporcionar acceso a una gama más amplia de recursos, incluida la tecnología, las interconexiones, las herramientas de software, los servicios y los entornos de aplicativos. La seguridad. Los terceros subcontratados pueden ofrecer las funciones de seguridad más avanzadas y con más altos recursos tecnológicos y humanos. Pero, ¿cuáles son los factores que impulsan la demanda hacia los centros de datos empresariales a nivel local? En primer lugar, también el costo, ya que la propiedad ofrece beneficios de costo total de propiedad a largo plazo. A corto plazo, los propietarios evitarían los costos de transporte de datos para trasladarse a un lugar subcontratado. La administración o gobernanza. Los entornos locales pueden ser necesarios para el cumplimiento de los requisitos normativos y de la administración y gobernanza de los datos. El control. Los propietarios pueden supervisar y controlar de cerca factores como la latencia, la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones. Si bien la mayoría de los lugares bajo outsourcing son fuertes en estas áreas, los acuerdos de nivel de servicio varían y son limitados. En cuanto a los niveles de riesgo, la propiedad garantiza una visibilidad completa y, en su caso, la capacidad de ajustar el perfil de riesgo de cada carga de trabajo. En cuanto a la seguridad, la propiedad proporciona la capacidad de mantener el control y la administración y gobernanza dedicada en lugar de la infraestructura física compartida sobre las características de seguridad. En cuanto a la figura de esta desplegada en esta imagen, que es la figura 2, en donde se considera que habría más usuarios de la nube pública si los proveedores dieran una mayor visibilidad de las operaciones y sus opciones. En este caso, en 2020 se hizo una encuesta global por parte del Optime Institute para un universo de 426 encuestados a nivel mundial. Y la pregunta fue: ¿tiene su organización una visibilidad adecuada acerca de la resiliencia de las operaciones de la nube pública, por ejemplo, Amazon, AWS, Azure, Google, etcétera, en términos de arquitectura, registro de disponibilidad, procesos de administración y un completo entendimiento de las opciones? Por favor, se les solicitó a los encuestados elegir una sola opción. La mayoría de las respuestas, con el 52%, fue: no colocamos cargas de trabajo críticas para misión en las nubes públicas y no tenemos planes para hacerlo. El 17% respondió: colocamos cargas de trabajo de misión críticas para la ubicación en las nubes públicas y tenemos una visibilidad adecuada de la resiliencia operativa de dicho servicio. El 10% contestó: colocamos cargas de trabajo de misión crítica para la ubicación en las nubes públicas, pero no creemos que tengamos una visibilidad adecuada de la resiliencia operativa del servicio. Y el 21%, sí, que representa también una gran mayoría, no colocamos cargas de trabajo críticas para la misión en las nubes públicas, pero sería más probable que lo hagamos si hubiera un mayor nivel de visibilidad de la resiliencia operativa del servicio. En cuanto a la imagen de esta figura 3, tenemos una criticidad creciente, ya que esta imagen nos indica que hay una compilación y adicionalmente resultando en una complicación. Aunque las definiciones y los requisitos de criticidad en las tecnologías de información dictados por los requisitos empresariales no se fijan solamente por el tiempo. Los patrones de demanda y la creciente dependencia de la tecnología de la información por las empresas significan que muchas cargas de trabajo y sus servicios se han vuelto más críticos, pero es posible
que la infraestructura y los procesos que lo soportan no se hayan actualizado. De ahí lo que se conoce como criticidad creciente. Esta es una preocupación particular para las cargas de trabajo sujetas al cumplimiento normativo. Por desgracia, la COVID-19 también puede haber causado que se haga ya una reevaluación de la criticidad o el perfil de riesgo de las tecnologías de la información en cuanto a su operación, en cuanto a, por ejemplo, condiciones climáticas extremas que pudieran implicar un impacto. Cuando el Uptime recientemente preguntó a más de 250 administradores de centros de datos locales y colocation cómo es que la pandemia ha cambiado sus operaciones, 2/3 de ellos dijeron que esperaban aumentar la resiliencia de sus centros de datos principales en los próximos años. La mayoría también dijeron que esperaban que sus costos aumentaran como resultado de esta tendencia. Una gran empresa de nube pública pidió recientemente a sus proveedores de centros de datos que les arrendan espacios que por favor actualicen sus instalaciones a la redundancia N+1 si es que aún no estaban bajo esta infraestructura de respaldo. Pero incluso antes de la pandemia había una tendencia hacia mayores niveles de redundancia para los centros locales. Es esta precisamente la imagen de la redundancia de energía a través de una línea de tiempo entre 2018 y 2020 en cuanto a, como comentaba, redundancia de energía y de redundancia de enfriamiento en la misma línea de tiempo. Como se decía, se entrevistaron a más de 250 administradores de centros de datos alrededor del mundo. Y la pregunta fue, para los centros de datos primarios de sus clientes, esta pregunta fue para los operadores de centros de datos de colocation. ¿Cuál de los siguientes describe mejor el nivel más común de equipos redundantes de alimentación eléctrica y o enfriamiento? Por favor, elija sola una opción para la energía y una para el enfriamiento. ¿Sí? Como vemos, la gran tendencia es la configuración de respaldo en redundancia N+1, con niveles en 2018 en energía del 47% y en el mismo línea de tiempo de 2018 a 2020 en enfriamiento el 65%, con expectativas hasta el 70%. Ahora revisemos la segunda tendencia que espera el Uptime Institute para este 2021, que son centros de datos más inteligentes y más oscuros. Pero, ¿a qué se refiere esta afirmación? Después de luchar fervientemente por la salud del personal en los centros de datos durante la pandemia, muchos administradores cautelosos están empezando a ver los sistemas remotos de monitoreo y automatización con una manera más positiva, incluidos los DCIMs impulsados por inteligencia artificial. El ciclo de adopción de estas tecnologías ha sido lento y cauteloso, pero sin lugar a dudas se está viendo una aceleración en su despliegue por muchas empresas. Pero realmente se necesitará algo más que una simple inversión en software y servicios antes de que la tecnología reduzca los requisitos de personal físico en sitio. Los centros de datos más inteligentes y oscuros se refieren a que se espera una ola de nuevas inversiones en monitoreo y automatización remota. Sin embargo, se necesitará un mayor bronceado, por decirlo de alguna manera, ya que solamente un nuevo software y el servicio es muy importante tener antes la tecnología que nos permita reducir los requisitos del personal en sitio. ¿Sí? Después de la lucha por la salud del personal, como ya decíamos, es muy importante pensar en la utilización de la inteligencia artificial y la automatización remota que nos ofrecen estas capacidades. El razonamiento es claro. En este contexto se espera que se produzca otra pandemia, por decirlo de alguna manera, y con muchos operadores que luchan por encontrar candidatos para empleos abiertos, el objetivo deberá de ser reducir los niveles del personal o al menos aumentar la capacidad de operar durante periodos más sostenidos
con menos personal debido a estos repuntes de la pandemia a los que nos referimos. Las tecnologías remotas prometen hacer precisamente esto, pero a menudo se requerirán inversiones más significativas y es probable que la mayor barrera resulte ser la propia organización para cambiar y el compromiso económico que ese cambio se requiere. Esto nos lleva a esta imagen. ¿Qué es lo que significa hacer los centros de datos más inteligentes y oscuros en números, es decir, a nivel financiero y de infraestructura de tecnología? El 38% es la proporción de gerentes de tecnologías de información y centros de datos que dijeron que tenían dificultades para encontrar candidatos calificados para ocupar puestos vacantes en el año 2018. Esta proporción aumentó al 50% en la encuesta en 2020. El 70% es la proporción de gerentes de tecnologías de información y centros de datos que dijeron que esperan que el aumento del trabajo a distancia promovido por la pandemia siga en vigor en los próximos 2 o 3 años siguientes. El 33% es la proporción que piensa que tendrán menos cobertura operativa de personal a un largo plazo. El 39% es la proporción de proveedores de centros de datos que dijeron que en 2020 la mayoría de sus clientes habían implementado la Administración de Infraestructura de Centros de Datos, DCIM por sus siglas en inglés, de estos sistemas. El 11% es la proporción que dijo que ninguno de sus clientes había implementado ningún sistema DCIM. Sin embargo, el 90% es la proporción de gerentes de tecnologías de la información y centros de datos que dijeron que aumentarán el uso de la supervisión y la gestión remota como resultado de la pandemia. El 76% es la proporción que habló sobre la automatización. El 29% es la proporción de los proveedores de centros de datos que dijeron que en 2019 creen que la inteligencia artificial reducirá sus niveles de personal de operaciones en los centros de datos en los próximos 5 años. Esta proporción aumentó al 34% en 2020 y el 43% es la proporción que dijo que sucederá, pero no en los próximos 5 años, sino que tomaría más tiempo. Las fuentes es la encuesta global anual de los gerentes de TI y centros de datos del Optime Institute en 2018 con 202 encuestados y en 2020 con 218 encuestados. Y así los datos de las consideraciones para el armado de esta investigación a nivel encuesta global del Intelligence Optime Institute. Pero, ¿a qué nos referimos en el Intelligence Optime como la nueva ola de emprendimiento? Es una situación que la disponibilidad del servicio sin lugar a dudas está amenazada por la pandemia, ya que es posible que también deban integrarse datos sobre cargas de trabajo de tecnologías de la información desde máquinas virtuales o un software de administración de servicios de tecnologías de la información misma. Por ejemplo, si las cargas de trabajo que se ejecutan en activos de riesgo son críticas, es posible que deban moverse hacia otras ubicaciones con un perfil de riesgo más adecuado, incluidos los niveles de cumplimiento y niveles de servicio. Todas estas funciones e integraciones de datos bidireccionales están disponibles en paquetes de software DCIM comerciales, pero la mayoría de los centros de datos no han aprovechado al máximo sus capacidades. El progreso suele ser ralentizado por el cambio organizativo que es necesario para beneficiarse de estos aplicativos de software, como los nuevos procedimientos para introducir datos y procesar e implementar recomendaciones, así como el requisito de una estrecha colaboración entre los equipos de instalaciones y los departamentos de tecnologías de la información cuando se integran estos datos de TI y las cargas de trabajo. En 2021 se espera que más empresas examinen detenidamente sus capacidades en la relación datos y software disponibles e inicien a abordar los requisitos técnicos y organizativos necesarios para ser más eficientes. Es probable que un número pequeño pero creciente de centros de datos, especialmente los instalados en ubicaciones más pequeñas,
omitan el uso del software DCIM o solamente aumenten las implementaciones existentes mediante el uso de servicios más recientes basados en las nubes, conocidos como Administración de Centros de Datos como Servicios, DMASS por sus siglas en inglés. Estos servicios agregan y analizan datos de telemetría y o DCIM, si es que estuvieran disponibles, a través de una red de área extensa, WAN, normalmente bajo Internet o protocolos Internet. Los clientes reciben alertas, análisis y recomendaciones que se adaptan específicamente a sus centros de datos de manera individual, en función de la información de un grupo colectivo más grande, normalmente varias lagunas o varios lagos de datos mucho más importantes en este tipo de configuraciones de aplicativos de monitoreos remotos en renta, DMAAS por sus siglas en inglés. Ahora, tenemos que pensar que lo que está sucediendo es que las propias ciudades se están redibujando después de la COVID-19, ya que como platicamos, el software DCIM y el DMAAS que operarán en la nube utilizarán cada vez más la inteligencia artificial y otros tipos de métodos de Big Data, por ejemplo, para detectar anomalías y patrones difusos, así como para predecir y pronosticar. En este momento se está desarrollando el trabajo en esta área. Hasta la fecha se han centrado principalmente en la eficiencia y el mantenimiento predictivo de, por ejemplo, las fuentes de alimentación ininterrumpidas, UPS. Sin embargo, se espera que los proveedores y fabricantes se centren cada vez más en las características para reducir los niveles de riesgo y con el tiempo para ayudar a reducir los requisitos de personal en los sitios físicos para operar de manera remota cada vez mayormente. Sin embargo, los propios administradores que dependen únicamente de un servicio entregado en la nube pueden enfrentar limitaciones. Algunos pocos de ellos, si es que los hubiera, confían en una WAN cuando se trata de una automatización de sistemas críticos o de alertas críticas. La instalación de algunos datos y componentes de software de manera local en las instalaciones es lo más aconsejable, ya sea instalados localmente o entregados como un servicio. La mayoría de las alertas y automatizaciones de centros de datos basados en inteligencia artificial serán un proceso itinerante impulsado por el ser humano antes de que se confíe plenamente en sistemas autónomos y antes de que los niveles de personales menores a nivel local sean posibles sin incrementar los niveles de riesgo. ¿Sí? Deberemos ver el informe de los centros de datos inteligentes, cómo la inteligencia artificial impulsará las decisiones operativas, que es un reporte que ya presentó previamente el Uptime Institute. Es probable que sea solo cuestión de tiempo antes de que se adopten y confíen en enfoques más ricos, en características y basados en una mayor cantidad y procesamiento de datos. Los centros de datos se volverán más inteligentes y requerirán menos personal operativo en el sitio. Con el tiempo también se espera el uso de nuevas tecnologías de habilitación remota, tales como la realidad virtual, incluso para la formación y simulación de casos de crisis, realidad aumentada, para incluir a personal no calificado que trabaje en sitio, es decir, para ser asistido de manera remota por expertos. Videovigilancia habilitada para inteligencia artificial que va desde la seguridad física hasta la detección de microcables o para tener detalles muy precisos en cuanto a los aplicativos de videovigilancia como reconocimientos faciales, sensores de movimiento, todo lo que tiene que ver con las cosas del Internet de las cosas, como todos los sensores y dispositivos. Tecnología acústica para monitorear el estado de los equipos como transformadores, generadores, para percibir mal funcionamiento de algunos componentes y emitir las alarmas pertinentes. La robótica, incluir capacidades de visión y soportar o manipular objetos. Mientras tanto,
Es probable que los administradores y operadores de centros de datos inviertan más en herramientas como DCIM y aplicativos de DCIM como servicio denominados DMAAS y desarrollarán una mayor comprensión de lo que la tecnología puede y no puede ofrecer y el nivel de inversión requerido para la realización dentro de la cadena de valor. El avance hacia los centros de datos más inteligentes y oscuros está en operación, pero la visión seguirá retrasando la tecnología si es que no implementamos las prácticas operativas en la mayoría de los centros de datos a la mayor brevedad de tiempo. Por ejemplo, aquí vimos los países más dependientes de turismo, por ejemplo como México, que van a tener un impacto muy negativo en su Producto Interno Bruto. Esto es a lo que nos referimos con redibujar las ciudades operativamente después de la pandemia COVID-19. En todo esto debemos estar pensando para ser más eficientes y aumentar la resiliencia de la operación de nuestras empresas en este 2021. Finalmente, vamos en esta primera parte a revisar la tendencia 3, que es la computación en el borde, el Edge Computing, que es la próxima frontera. Es probable que la nueva demanda significativa de computación en el borde, impulsada por la tecnología como la 5G, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, se empiece a incrementar lentamente, pero la preparación de la infraestructura ya está en movimiento y en marcha. Se esperan nuevas alianzas e inversiones en redes empresariales móviles y de líneas mucho más extensas para una gama amplia de centros de datos en el borde, pequeños y grandes. Las redes e interconexiones inteligentes y aumentadas definidas por software serán tan importantes como la infraestructura física. El Edge Computing definitivamente es la próxima frontera. El borde sigue naciendo, pero es el momento de establecer asociaciones, ofrecer tecnología y construir infraestructura. Una de las tendencias más esperadas en tecnologías de la información e infraestructura es la nueva demanda significativa de computación en el borde, impulsada, como ya dijimos, por la 5G, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Hasta el momento, la nueva demanda neta de informática perimetral, procesamiento, almacenamiento e integración de datos cerca de donde se generan, que se conoce como computación al borde, se ha creado lentamente. Como resultado, algunos proveedores de microcentros de datos y tecnologías de vanguardia han tenido que reducir las expectativas de sus inversionistas. Esta es la figura 5. La mayoría espera un incremento en la demanda del Edge Computing. De acuerdo a la encuesta global de gerentes de TI de centros de datos de 2020, con un universo de encuestados a nivel mundial de 471 administradores de centros de cómputo, la pregunta que se les hizo fue: ¿cuál de estas declaraciones describe mejor la demanda de Edge Computing de su organización para 2020? Dice: no espero que nuestra organización requiera capacidades informáticas de borde. Dicen, pudiera no requerido el 37%. El incremento será marginal sobre un 40%. De la gente que pensó que los requisitos de computación al borde aumentarán. Y el 18% pensó que sí será significativo. O sea, un 40% dijo que sí se incrementará, pero el margen será mínimo. Pero el 18% dijo que sí será significativo. Y hubo gente que respondió que piensan que los requerimientos de computación al borde disminuirán. La disminución será menor, el 4%, y la disminución será significativa, un 1%. O sea que la mayoría de los ejecutivos, administradores y operadores de centros de datos piensan que la computación al borde se va a incrementar para este 2021. Amigos, los esperamos la próxima semana con la conclusión de las 5 tendencias
investigadas por el Uptime Institute para este 2021 en los centros de datos. Muchísimas gracias.